Pero para llegar a la ecuación de la teoría cinética molecular, o en este caso, mejor dicho, a a la ecuación de la teoría cinética molecular, nos falta alguito por ahí, fíjense. Ya nos falta alguito. Para esto lo que nosotros vamos a hacer, fíjense, es qué cosa, es recordar que la velocidad de la partícula, en este caso, no. ¿A qué era igual, chicos? En las tres dimensiones. ¿Cómo es? ¿Nadie recuerda? Pero la velocidad era, ¿no ve? Así, la velocidad, en este caso, aquí me estoy comiendo, sería igual a quién? A la velocidad en las tres dimensiones. ¿No ve? Eso hemos visto hace rato. Nada de otra vez X, nada Y más Z al cuadrado. ¿Ya se han inscrito, changos, o todavía? Miércoles. Ya. Entonces, a la velocidad cuadrática media, ya hemos visto, ¿no ve? ¿Cómo es la velocidad cuadrática media? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahorita hemos visto, ¿qué sería? ¿A qué era la velocidad cuadrática media igual, por favor? ¿Cómo es? Hablen pues, changos, ¿qué pasa, muchachos? A la sumatoria de velocidades. ¿Sobre cuántas velocidades parciales hay? Sobre el número de moléculas, ¿no? En este caso está bien, pero muchas gracias. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Teníamos la velocidad al cuadrado de la molécula 1, más la velocidad cuadrática media de la segunda, más y así sucesivamente, ¿no? En este caso, aquí le pondremos n al cuadrado sobre n. Aquí vamos a hacer una consideración, o se realiza una consideración bien importante. Cuando nosotros hablamos de n moléculas, ¿estamos hablando de un número chiquitito o un número grande? Grande. Exacto, porque estamos hablando de moléculas y son números reverendamente grandes porque estamos hablando de por 10 elevado a la 23. Entonces, como n es un número muy grande, si le vamos a poner, es muy grande, ya, se puede considerar o se puede asumir, si le vamos a poner, que las velocidades en los tres ejes son exactamente iguales, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se puede asumir esto, no? Porque n consideramos un número muy, 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 muy grande. Entonces, en este caso, consideramos que la velocidad en x al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado en y esto va a ser igual también pues a la velocidad al cuadrado en z, ¿ya? En z. Y esto nosotros lo reemplazamos, ¿dónde? Le llamaremos a esta ecuación 1, creo que no teníamos ecuación 1. Entonces, vamos a decir esto en 1. ¿Qué tendríamos en este caso? Si reemplazaríamos en 1, tendríamos que la velocidad en este caso al cuadrado, esto dividido entre 3, si te das cuenta, va a seguir siendo igual a ¿quién? ¿No? A la velocidad, carambas, va a ser igual a la velocidad al cuadrado en x más la velocidad al cuadrado de y
más la velocidad al cuadrado en z, ¿ya? Y a este le vamos a llamar ecuación número 2, ¿ya? Ahora, ¿dónde reemplazamos esto? Reemplazamos en la ecuación de la presión. Vamos a decir en la, aquí abajito le haremos, aquí arriba le pondremos, en la ecuación, en este caso, de la presión. ¿Qué tendríamos ahí? Fíjate entonces, vamos a tener que la presión, ¿ya? Es igual a ¿cuánto? ¿A qué sería igual la presión, chicos? ¿Cómo es? ¿A qué sería igual? N por M sobre 3 veces el volumen y la sumatoria del volumen al cuadrado de X, Y y Z. Pero eso aquí es igual. Simplemente a B promedio, ¿no ve? Ya en este caso sería a N por la masa, muy bien, por, en este caso, la velocidad al cuadrado medio, sobre, como dice el compañero, 3 veces, carambas, el volumen. Una última consideración acá. Le multiplicamos por 2 y le dividimos entre 2 para obtener un término que ya hemos visto hace un momento. ¿Y qué tendríamos? Fíjense que la presión va a ser igual a ¿qué? Y voy a dividir en, como si lo estuviera separando en dos términos. 2N, fíjate, ¿ya? Sobre 3 veces B, ¿ya? Y fíjate este término que voy a poner ahora, que me quedaría 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es este término que estoy poniendo de verde? Energía cinética. Energía cinética. Energía cinética. Muy bien. Entonces, y finalmente, la presión, fíjense, llega a ser ¿a cuánto? A 2/3, o le pondremos como ecuación de estado, presión por volumen, si ustedes quieren, va a ser 2/3, ¿ya? De N, el número de moléculas, por la velocidad cuadrática media. Y ahora sí, fíjense que esto de acá llega a ser la ecuación fundamental de la teoría cinética. Listo. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros buscábamos. Ah, perdón, me lo he comido aquí, qué perejil. En vez de esto, ¿qué viene? Pues díganme. Energía. La energía cinética. Perfecto. Ahora, esta ecuación de la energía cinética molecular, más o menos, como podemos decir que corrige, digámoslo así, ¿a quién? A las leyes empíricas, como ser Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro y Dalton, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si nosotros hablaríamos de Boyle en este caso, ¿cómo lo corrige? El volumen del gas disminuye, el área de la pared del recipiente también logra disminuir, pero ¿qué pasaría con la frecuencia de los choques contra las paredes del recipiente? ¿Qué pasaría en ese momento? Una vez más, si el volumen disminuye, el área también va a disminuir. ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Muy bien. De esa manera podemos analizar desde el punto de vista de la ecuación fundamental de la teoría cinética molecular de los gases a la ley de Boyle. En este caso, también podríamos analizar a la ley de Charles, a la ley de Gay-Lussac, a la ley de Avogadro y a la ley de Dalton,
¿ya? Pero eso es medio que tiene mucho sentido para nosotros todavía, ¿ya? Luego, ahora, fíjense, ya hemos hallado una ecuación de la presión con respecto a la velocidad. ¿Qué nos falta hallar? Uno más nos falta. ¿Cómo es? ¿Qué hemos dicho que nos falta? ¿Qué otra ecuación más teníamos que hallar? Pues changos. La temperatura en función a velocidad. Ya. Eso es, ¿no? La temperatura en función a la velocidad. Y vamos pues a hacer esito. Entonces vamos a decir aquí que vamos a relacionar en este caso la energía cinética con la temperatura. Ahora, estas deducciones tal vez ustedes digan, ¿para qué me sirve a mí, no? Pero aunque no me creas, esta deducción, y por eso les estoy enseñando, les han preguntado en examen de ayudantía de termodinámica el día de ayer. ¿Y cómo lo sé? Pues porque he visto el examen. Bueno, el ingeniero me mostró y era, pero este es fácil, ¿no? Entonces, por eso les estoy enseñando. ¿Ya? Listo. Primero, para realizar la deducción de esto, consideremos a la ecuación del gas ideal. ¿Cuál es la ecuación del gas ideal? ¿Cuál es la ecuación del gas ideal? Pavo ratón. Nada de pavo ratón. ¿Qué se llama? Ecuación de... Estado. Ecuación de estado. Eso es, ¿no? Pavo ratón. Pavo ratón ahorita te voy a dar. Ya. Ahora, tenemos que hacer una consideración aparte de tomar en cuenta la ecuación de estado. Ya. Vamos a tomar como condición a lo siguiente. ¿Ya? Cuando vamos a hablar en este caso de la condición, vamos a decir que el número de moles, en este caso, fíjate, simplemente va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Espérenme un segundín, ahí estamos. Va a ser igual al número de moléculas, en este caso, que hemos visto que está representado por N anteriormente, sobre, en este caso, el número de Avogadro. Por 10 elevado a la 23, nada de menos 23. Y en este caso, esto va a estar dado por moléculas sobre mol. ¿Ya? Además que a estas alturas del partido, la constante R, ¿en qué unidad debería estar, chicos? Si estábamos hablando de energía. 8,314 joules. Jules. Muy bien. Sobre Kelvin y mol. ¿Ya? Ahora, nosotros reemplazamos este término, pero recordando que el número de Avogadro, ¿a qué le llamamos? ¿O qué le ponemos al número de Avogadro? ¿Cómo se simboliza el número de Avogadro? N mayúscula A, ¿cierto o no? ¿Cierto o no cierto? Cierto, Inge. Sí. Ya. Entonces reemplazamos aquí, fíjense, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener presión por el volumen, en este caso va a ser N sobre el número de Avogadro por R y por la temperatura. Listo. Ahora, yo voy a agrupar en este caso dos términos, ¿ya? Dos términos de acá. ¿Cuáles son esos dos términos? Fíjense, voy a seguir escribiendo. Presión del gas por el volumen. Esto va a ser igual, en este caso, a N. Y mirad los términos que voy a agrupar en este caso. Va a ser R sobre el número de Avogadro, ¿ya? Y esto va a seguir siendo por la temperatura. ¿Está bien hasta ahí?
mientras los admito a los lanas que están llegando recién. Sí, Inge. Perfecto. Ahora, a esta ecuación yo le voy a llamar, mira, ecuación número 1. ¿Es conocido R? Sí. ¿Es conocido Na? Sí. Pero a esta relación lo que nosotros llamamos es K, la constante de Boltzmann, ¿ya? ¿Qué sería en este caso? R sobre Na. Y reemplazamos 8,314 Joule Kelvin mol sobre, en este caso, el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿Cuánto sale la constante de Boltzmann, por favor? 1,38 por 10 a la menos 23. ¿Qué unidades tendría esto, chicos? ¿Qué unidades tendría? Joule sobre Kelvin por molécula. Eso es muy bien, ¿no? Listo. Entonces, esta constante, una vez más, es la constante de Boltzmann, ¿ya? Esto simplemente es para conocimiento, no se hagan de problema. Ahora, esto nosotros vamos a reemplazar, ¿dónde? En la ecuación 1, fíjate. En 1. ¿Qué vamos a tener entonces? Fíjate, vamos a tener que la presión por el volumen es igual a N por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿ya? Por la temperatura en este caso. Ahora, esta va a ser mi ecuación número 2. Recordemos, y está arribita, la ecuación fundamental de la teoría cinética, ¿ya? ¿A qué es igual presión por volumen? Se puede ver en la pizarra. 2/3 de N por la ecuación, por la energía cinética. Exacto, ¿no? Con la ecuación fundamental, nosotros vemos aquí que tenemos que dice que este término vale 2/3, como las señoritas bien dicen, ¿no? En este caso, 2/3 de N por la ecuación o por la energía cinética, y esto es igual a N por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Qué se hace feliz en esta parte? N. 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 Y fíjate entonces, en este caso, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando aquí que la energía cinética es igual a ¿cuánto? A 3/2 ¿de quién? De K por T. Exacto. Y estito de acá para nosotros es la ecuación de Boltzmann. Pero paciencia y buen humor, todavía no hemos terminado, ¿ya? No hemos terminado. Entonces, fíjense que estamos llegando a una ecuación donde nosotros vemos, fíjense aquí, que la ecuación o la energía cinética depende de la temperatura. Ahí mismo, ¿podemos decir o hacer algo? ¿A qué es igual la energía cinética, chicos? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Eso es, ¿no? Pero la energía cinética, como ustedes bien lo han dicho, es un medio de la masa por la velocidad cuadrática media, y esto va a ser igual a 3 medios de K por T. ¿Qué se simplifica ahí? ¿Qué se hace feliz? 2. El 2, ¿cierto? El 2. Entonces, si nosotros despejamos en este caso la temperatura o despejamos la velocidad cuadrática media, ¿a qué sería igual? Mis estimados changos. Raíz de 3 por K por la temperatura sobre M.
ya sería 3 por K por la temperatura sobre M. ¿Ya? Pero sería en este caso la masa. Ahora, esta ecuación que nosotros estamos obteniendo de la temperatura, ¿ya? Con la constante de Boltzmann, que ya hemos visto que representa, esta ecuación será del macro mundo o del micro. Micro. Micro, ¿por qué? Porque estamos analizando aquí a las partículas, ¿cierto? Entonces, esto es del micro mundo en pocas palabras, ¿no? Si nos damos cuenta. Muy bien. Pero nosotros, recuerden, necesitamos en términos del micromundo o del macromundo. Macromundo. Exacto, y es lo que hemos dicho al inicio. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos ya una comparación y una última consideración. ¿Cuál es la última consideración que debemos tomar? Que para el macromundo vamos a decir que K, la constante de Boltzmann, sobre, en este caso, M, en términos del macromundo, va a ser igual a la constante R y M, que es la masa de todas las, de cada molécula, de cada partícula, lo vamos a considerar como el peso molecular de el gas, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto reemplazamos aquí y finalmente tenemos lo siguiente, que la velocidad cuadrática, ahora sí le vamos a poner raíz, va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjense, ¿de quién? De 3RT sobre, en este caso, el peso molecular. Y esto, cerramos la raíz, y fíjense, tiene que ser lo mismo. Perdón. Si la temperatura la despejamos de acá, lo voy a hacer a un ladito para que se den cuenta. ¿Tenemos la temperatura en función de la velocidad? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo sería entonces para obtener la ecuación que estábamos buscando, la temperatura en función en este caso? Sería simplemente el peso molecular del gas por la velocidad cuadrática media, ¿no? Sobre, en este caso, ¿qué cosa? 3R. Exacto, ¿no? Ah, y si te das cuenta, esta ecuación es la que estábamos buscando desde el inicio, porque habíamos dicho que la temperatura tenía que estar en función de la velocidad. Y es lo que hemos obtenido. Entonces, fíjate aquí, ya, que tanto para la presión como también para la temperatura, la teoría cinética molecular nos ayuda a obtener, como decíamos al inicio, ecuaciones o expresiones de presión y temperatura en términos del movimiento de las moléculas. Y hemos entendido que cuando hablamos de movimiento estamos hablando de la velocidad, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros hacemos la deducción, que creo que no está tan complicada por esta parte, hay deducciones un poquito más complejas, sí, pero lo he tratado de hacer lo más explícito posible. Hemos llegado a las dos ecuaciones que estábamos buscando. Perfecto. Díganme ahora si tienen alguna duda, consulta o pregunta. Y aquí abajito le voy a poner macromundo. ¿Cómo es? Ingeniero, ¿puede volver a repetir eso de la temperatura? No lo he entendido muy bien. ¿Qué partecita, hermano? No. Lo último, de la deducción. Ya, de aquí simplemente estamos despejando la temperatura, Arturo, mira, que sería temperatura va a ser igual a la velocidad cuadrática media por el peso molecular sobre 3R está multiplicando y pasa a dividir. ¿Es cito, hermano, u otra cosita? Sí. ¿Está bien eso, hermano? Sí, pero no me da cuenta. ¿Ya?
Perfecto. ¿Alguien más tal vez por ahí? Hablen ahora o callen hasta el día del examen. Cuidado que en teoría les pregunten, ¿no? ¿Cuál es la ecuación en términos del macromundo, ¿no? De la presión en función a la velocidad? ¿Qué ecuación tendrían que escribir? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hablen pues, carambas. Ya se han olvidado. Ahí está, pueden ver. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? ¿Sería la ecuación fundamental o esta ecuación que está en función de la velocidad? La que está en función de la velocidad. Exacto, la que está en función a la velocidad. No sería en este caso la ecuación fundamental de la teoría cinética. Y si les pidieran hallar o escribir la ecuación, fíjense, de la temperatura en función al movimiento, ¿cuál sería? ¿La primera o la segunda? La segunda. Segunda. La segunda. En Segunda. este caso, particularmente, nos da lo mismo. ¿Por qué nos da lo mismo? Porque estamos despejando un término, es la misma ecuación, solo que estamos despejando una de una y otra, ¿no? Nada más, es como si tuviéramos la ecuación de estado, fíjense, presión, volumen es igual a nRT. Ah, pero yo no quiero de esa forma, yo quiero volumen es igual a N sobre presión RT. ¿Sigue siendo la ecuación de estado, sí o no? Sí. Sigue siendo, entonces no hay ningún problema. Mucho ojo, por favor, con eso. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Vamos ahora a ver qué términos debemos utilizar en este caso. Cuando nosotros hablamos de la constante R, 3 es un número, no hay ningún problema. Nosotros hablamos de que el valor es 8,314, pero en este caso sabemos que es Joule, Kelvin, mol, pero a nosotros no nos interesa esto, ¿ya? Y para más adelante tampoco nos va a interesar, en este caso ese sería Joule, Kelvin, mol. Pero recordemos, hagamos análisis dimensional, ¿a qué es igual Joule? Kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Seguro? Newton por metro. Eso es, Newton por metro sobre Kelvin mol. Muy bien. Pero Newton, ahora sí lo que el compañero decía, Newton ¿a qué es igual? Kilogramo por metro, y aquí hay otro metro, por segundo, Kelvin, y mol, ¿no? Ya está, pues. Entonces, cuando nosotros hablemos de la constante R, fíjate, vas a tener que utilizar en esta parte ya el siguiente valor, que es 8,314. Ya no le vas a poner joules, sino le vas a poner kilogramo metro cuadrado, si te das cuenta. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué me lo he comido? El cuadrado, segundo al cuadrado. Eso es muy bien. Kelvin mol por cada segundo al cuadrado. Si tuviera en este caso mi lista, a la señorita ya le hubiéramos regalado o le hubiéramos dado unos puntitos por su participación. No. Ya igual a vos, hermano. No, pero como no hay lista, no sé si están inscritos o no están inscritos. Al final, desde el 14 vamos a saber eso. Perfecto. Primer término. Segundo término. La temperatura tiene que estar en unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional de temperatura? Kelvin. ¿No? Kelvin. ¿Ya? Y finalmente M, que es el peso molecular del gas, ya sabes, gramos por cada mol, pero en este caso, fíjate la constante R, está en kilogramos.
Entonces tiene que estar también en kilogramos. Las unidades que vas a utilizar simplemente son kilogramos por cada mol. Vas a hacer simple y únicamente un factorcito de conversión. Nada más y nada menos. Entonces, hasta este punto, ¿estamos logrando comprender? ¿Alguna duda, consulta o pregunta que puedas tener, por favor? Si me preguntan teoría a mí para el examen, yo ya sé que les voy a preguntar, ¿no? Y listo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Yo creo que no. ¿Cierto o no cierto? Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Ya. Ahora, fíjense, tanto lío hemos hecho. ¿Para qué, Inge, hemos hecho tanto lío? No nos podía dar la ecuación y nada más. No. Fíjate por qué es necesario todo esto. Porque ahora vamos a hacer lo que viene después, que es efusión y difusión. De gases. Listo. Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos en este caso de efusión, ya, nosotros estamos hablando de que un gas se mueve, se transporta de un lugar de mayor presión a otro de menor presión, ¿ya? Entonces, cuando un gas, fíjense, así le vamos a poner, se transporta de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Y esto sí que es pichanga. Un ejemplo, cuando hablamos nosotros de, permítanme un segundito, voy a buscar mi grafiquito a la chuta. Creo que sí es esto, espérenme un segundito. Sí, este es, espérenme un segundito. Aquí está mi poderosísimo gráfico. Espérenme, aquí está. Pero tengo que... Ahí estamos, esperen un segundín, changos. Espérenme. Chuin. Cuando nosotros hablamos, fíjense en este caso, ahora sí. Cuando nosotros hablamos de que un paciente en un hospital está recibiendo oxígeno, ¿será en ese caso efusión? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Sí. Sí, ¿no ve? ¿Por qué sí? Porque dentro del recipiente, en este caso, hasta podemos ver un manómetro ahí, ¿no? Aquí tiene presión alta, ¿no? Tiene una alta presión aquí adentro, ¿no? Pero cuando sale en este caso, ¿no? Sale hacia el paciente, digámoslo, aquí nosotros podemos ver un ambiente
de menor presión. Entonces, esto es un ejemplo de efusión. Otro ejemplo, ustedes, de efusión, chicos. ¿Agarró agua? Ya, muy bien. Otro. La olla a presión también. No, porque ahí tienes líquido inicialmente, ¿no? ¿Un globo? Un globo, sí, puede ser, sí. Un globo ya lleno, ¿no? Obviamente. Un globo lleno. Perfecto. Un hito más, a ver, ¿quién más? ¿Perfume? El perfume, pero el perfume es líquido inicialmente, ¿no? A ver, ¿quién era? Otro. ¿Nadie más? Ya pues, no sean maricas. Brian, dicho. ¿Un neumático? Un neumático, ya, muy bien, ¿no? Un neumático. Todo lo que ustedes han dicho son ejemplos de efusión. Vamos ahora, en este caso, para la difusión. Cuando nosotros hablamos de difusión, en este caso, estamos hablando de que un gas, ahí está, esperen un segundito, ahora sí, que un gas se mezcla con otro, también puede ser otros gases. Eso simplemente para nosotros es difusión. Ahora, un ejemplo bien clarito de difusión para nosotros es cuando el escape de los automóviles que utilizan en este caso, fíjense, todavía diésel, ¿qué desprenden de su escape? ¿Qué desprenden de su escape? ¿Qué gas? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿no ve? Entonces aquí fíjense, tenemos aquí CO2, y este CO2, ¿con qué se está mezclando? ¿Con él? Aire. Aire, ¿cierto? Entonces, para nosotros, esto es difusión, cuando un gas se está mezclando ya gradualmente con otro u otros gases, ¿ya? Otro ejemplo de difusión, changos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El humo de la chimenea? Pues ya hemos dicho el escape de los autos. ¿Una garrafa abierta? Ya, sí, podría ser, pero eso más sería en este caso efusión, ¿no? ¿Nadie? Cuando tú respiras, introduces oxígeno gaseoso. Con tu sistema consume oxígeno gaseoso, como que lo devuelve. Ocurre una reacción química y lo devuelve como, ya pues, como que lo devuelve. Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono que tú estás eliminando de tu sistema, ¿con qué se está mezclando también? Con el aire. Con el aire. ¿Es un ejemplo de difusión, sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ¿no?
Ahora, ¿qué es un efusímetro? ¿Ya? Un efusímetro simplemente es un aparato, ¿ya? Así le pondremos. Es un tubo abierto de ambos extremos abierto de ambos extremos, coma, que nos ayuda a medir la velocidad. De un gas, ¿no? ¿Qué forma tiene? Como su mismo, como está ahí, ¿no? Es un tubo abierto por ambos lados, fíjense, entonces tenemos así, ¿no? Es un tubo normal, común y corriente, donde este tubo, la característica principal es que en la mayoría de las veces se conoce, en este caso, la longitud del tubo, que sería L en este caso. Aquí le pondremos L, ¿ya? Donde ingresa por aquí, ¿no? Va a tener un ingreso, el gas, una entrada le pondremos mejor, una entrada, y va a tener pues una salida. Y esto, jóvenes, es física. Para medir la velocidad de cualquier partícula, ¿qué se necesita? Ya hemos visto arriba. ¿Qué se necesita? ¿Cómo es? ¿Qué se necesita? Tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, la distancia. ¿Tenemos la longitud, la distancia? Sí. ¿Tenemos el tiempo que podemos medirlo con un cronómetro? Sí. Entonces, con esto, simple y únicamente, nosotros podemos hallar, como dice, la velocidad de un gas, que podría ser en este caso la distancia sobre el tiempo. Nada más. Y para nosotros la distancia sería la longitud del efusímetro. Perfecto. ¿Alguna duda, consulta o pregunta con respecto a qué es un efusímetro? Pregúntame, Mikao, pregúntame. ¿Nada? Listo. Vamos con la ley de Graham. No les voy a contar la historia de Graham, no, pero sí lo que ha hecho. Graham ha agarrado, ¿no? Y ha vuelto a utilizar la velocidad cuadrática media en este caso, o la ecuación en este caso de la temperatura en función a la velocidad, ¿ya? Es decir, esta ecuación. Y ha dicho, ¿no?, que a las mismas condiciones de presión y temperatura, las velocidades de dos o más gases tienen que estar relacionadas. ¿Cómo? Veamos, fíjense. A presión y temperatura las velocidades de dos o más gases deben estar relacionadas. Listo. ¿Cómo? Nosotros analizaremos a dos gases, ¿ya? Dos gases simplemente. Es decir, un gas A
y un gas B. Y paramos de contar, changos. Ahora espérenme un cachín pompín. Tengo que arreglar mi gráfico. ¿Les gustan los gráficos o no les gustan los gráficos? ¿O prefieren leer nomás? Gráficos, sí. Es mejor con gráficos, ingeniero. ¿No ve? Gráficos, ingeniero. Es como cuando le ves a tu cruz, ¿no ve? No te lo imaginas pues, a tu cruz, ¿no ve? Lo ves o la ves y en este caso suspiras y dices, ah, qué linda es mi cruz o qué lindo es mi cruz, dices, ¿no ve? Entonces, o te imaginas y dices, así será, no ve? Entonces, siempre es mejor con gráficos. Entonces, fíjense que nosotros para deducir la ecuación de la ley de Graham, tenemos en este caso, fíjense, a dos gasecitos, ya en un recipiente cualquiera. Nosotros vamos a hablar, como les digo, de un gas A y vamos a hablar de un gas B. Entonces, en esta parte, nosotros ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos simplemente que la velocidad cuadrática, en este caso media, de A, sería igual a ¿quién? Sería igual a, ¿quién me dicta? 3 por R por la temperatura de A sobre, en este caso, el peso molecular del gas A, ¿cierto? ¿Y cómo sería para el gas B? Bueno, no me dictan ni madres, ustedes son unos lanas. ¿Cómo sería para B? Tres RT, en este caso B, sobre el peso molecular del gas B. Pero me la voy a cobrar en el examen, van a ver. Me dejan hablando solito. Ya. Cuando nosotros tenemos estas dos ecuaciones, simplemente lo que hacemos es, en este caso, dividir. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí, dividiendo uno entre 2. ¿Y qué vamos a tener en este caso? Fijémonos a ver. ¿Sí? Primero aquí, ¿sí? Y luego aquí. Vamos a tener por una parte, fíjate, la velocidad cuadrática del gas A y abajo la velocidad cuadrática, en este caso de B. Y esto dice que tiene que ser igual a ¿quién? ¿No? Arriba dice que es, lo vamos a poner rayita de fracción, va a ser igual a 3 por R por la temperatura de A sobre el peso molecular, va, ahora sí, de A, sobre, en este caso primero lo borraremos esto, que esté de azulito, va a ser la velocidad cuadrática de B, ahora sí, sobre, en este caso sería 3RT de B sobre el peso molecular, en este caso, de B. ¿Cuál es la condición principal, dice, para la ley de Graham? ¿Qué se mantiene constante? La presión y la temperatura. La presión y la temperatura. En este caso no tenemos presión, pero sí tenemos temperatura. Entonces, temperatura se hace feliz. ¿Pero qué más se haría feliz? 3R. Exacto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, muchas gracias, lo que nosotros hacemos en este caso es obtener la ecuación. Y diríamos que la velocidad cuadrática, en este caso, de A, ¿no? Dividido entre la velocidad cuadrática de B, simplemente es igual a ¿qué? Por extremos y medios, ¿a qué sería igual? Al peso molecular de B sobre el peso molecular de A. Exacto, ¿no? O en resumidas cuentas, si ustedes gustan, simplemente la velocidad cuadrática de A sobre, en este caso, la velocidad cuadrática de B va a ser igual a la raíz cuadrada de la inversa de los pesos moleculares, ¿no?
Twin. Listo. Y estito de acá llega a ser la ecuación de la teoría, nada de la teoría, ¿no? De la ley de Graham. Perfecto. Ahora, lo que nosotros podemos hacer, y es algo bien sencillo, es recordar la ecuación de estado para el gas ideal. Nada más. Entonces decimos acá, fíjense, ahora sí, con la ecuación de estado. Como tenemos un término conocido en la ecuación de Graham, nosotros podemos despejar de manera directa el peso molecular del gas. ¿Y a qué sería igual, changos? ¿Qué sería igual? M por R por T entre la presión sobre y por el volumen. Masa por R por T dividido entre presión y volumen. Presión por volumen. Listo. Pero ahí nosotros vemos un término también conocido. ¿Qué es? Fíjense lo que lo voy a poner de naranjita. ¿Qué es masa sobre volumen? Densidad. Ah, muy bien. Entonces de acá el peso molecular, en este caso del gas, es densidad por la constante R, por la temperatura, sobre, en este caso, ¿quién? La presión. Y ahora voy a decir esto en Graham, o en la ley, en este caso, si ustedes quieren, de Graham. Listo. ¿Qué tenemos entonces acá? Vamos a tener la velocidad cuadrática de A dividido, ¿no? Dividido entre la velocidad cuadrática, en este caso de B, va a ser igual a la raíz cuadrada de quién viene arriba, de B. Entonces sería densidad de B por R por la temperatura de B sobre la presión, en este caso de B. Presión de B sobre densidad de A por la constante R por la temperatura de A sobre, en este caso, ¿quién? La presión de A. Pero, ¿cuál era la condición para aplicar la ley de Graham? Una vez más, changos. Presión. Son en temperatura constantes. En este caso, ¿tenemos temperatura y presión, sí o no? Sí. 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 G. Aquí le estoy aumentando algo que ya no debería ir, que es el cuadrado. Mil disculpas. Y nadie me dice nada. Entonces acá, RT y la presión se logra simplificar. Y de acá, el siguiente término de la velocidad de A sobre, en este caso, la velocidad cuadrática de B, ya simplemente es la raíz cuadrada de ¿quién? De, por extremos y medios, ¿cómo es? ¿Qué quedaría arriba? La densidad de B. ¿cómo que de A? Os voy a mandar al prejo otra vez, Chan, sobre la densidad de A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, no, tal vez, quién sabe, a lo mejor. Ya. Está bien, Inge. Muchas gracias. Entonces, aquí nosotros vemos, a la ecuación de la ley de Graham. 1, en función a pesos moleculares, y 2, en función a la densidad. Ahora, sobre esto mismo, fíjense, sobre esto mismo, nosotros podemos hablar de física, por movimiento rectilíneo uniforme, por movimiento
rectilíneo, uniforme, o ni siquiera eso, ¿no? Por definición de la velocidad le pondremos, ¿no? Por definición de velocidad, que ya hemos visto igual arriba. ¿A qué sería igual la velocidad de A? ¿Cómo es? ¿A qué sería igual la velocidad de A? Distancia sobre el tiempo. Exacto, ¿no? Eso sería. Sería simplemente la distancia, lo haremos de otro color, sería pues la distancia del gas A sobre el tiempo del gas A sobre la distancia del gas B y el tiempo del gas B. Y esto, si te das cuenta, sigue siendo lo mismo, la raíz cuadrada de cualquiera de ambos términos, ¿no? En este caso le pondremos el peso molecular del gas B sobre el peso molecular del gas A, ¿no? Pero aquí por extremos y medios, ¿qué nos quedaría, mis estimados changos? ¿Cómo es? Distancia de A por temperatura de B sobre temperatura de A. ¿Cómo se escribe temperatura? Tiempo, es tiempo. Ah, ¿no? De temperatura. Ahorita, pero temperatura le vamos a dar. Ya está, ¿no? Nos quedaría distancia de A por el tiempo de B sobre el tiempo de B por el tiempo de A por la distancia de B. Ya me estoy rayando yo también, ¿no? Y esto sigue siendo, ¿no? La raíz cuadrada de quién, ¿no? A ver, ahorita vamos a poner de los pesos moleculares. En este caso sería el peso molecular de B y abajo sería el peso molecular de A. Listo. Ahora, esta ecuación nos va a ayudar bastante. ¿Cuándo? ¿No? Cuando nosotros hablemos, fíjense, de que dos gases pasen por el mismo efusímetro. Ya hemos visto que es un efusímetro. En el caso de que los dos gases pasen por el mismo efusímetro, ¿qué término se haría feliz? La distancia. ¿No ve? Pero, ¿qué pasaría si como en física tenemos un punto de encuentro? ¿Qué término El tiempo. Tiempo. El tiempo. Ah, entonces. Muy bien, muchas gracias. Podemos tener diferentes tipos de casos para poder analizar cualquier tipo de problema o ejercicio. ¿Ya? Entonces, simplemente es cuestión de agarrar y de proceder a resolver unos cuantos ejercicios. Ahora, cuando nosotros hablamos acá de gases ligeros, así lo pondremos, ¿ya? Ya, cuando nosotros hablemos de un gas ligero, vamos a hablar no necesariamente de la masa de un gas, sino vamos a hablar del peso molecular de un gas. Entonces, gas ligero y pesado le pondremos. Y vamos a decir aquí abajo, fíjense, un gas es ligero en comparación a otro. Si su peso molecular es menor. ¿Sí han entendido la idea? Un gas es pesado
en comparación a otro si su peso molecular es mayor. Muy bien. Y es aquí, por ejemplo, que nosotros podemos ver una comparación entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuál será el más ligero? El hidrógeno. El hidrógeno. Ah, muy bien. Entonces, el hidrógeno es ligero y el oxígeno es en este caso, pesado. Esperen un segundín, por favor. Me ha parecido algo medio raro. Tururum. Tururum. Eso es, ya está. Entonces, el oxígeno, como decíamos, es el gas pesado. Pero además de esto, cuando nosotros hablamos de gases ligeros y gases pesados, podemos predecir inclusive cuál se mueve más rápido. Aquí es simple, fíjense, una comparación de la vida real. Bueno, no sé qué tan, no sé, nunca he corrido contra un gordito, pero me imagino que le gano al gordito porque yo no soy tan gordito, digamos, ¿no? ¿Quién corre más rápido? ¿Un gordito o un flaquito? ¿O quién debería correr? Ahí está, más rápido. Un flaquito. El flaquito. Gracias, chicos, gracias. Todavía me consideran de buen estado físico. Sí, ¿no? En este caso, la cruda realidad es que pues el gordito se va a cansar, ¿no? Y pues va a botar su hígado, ¿no? Entonces el flaquito tendría ahí la ventaja de moverse más rápido o, en pocas palabras, de tener mayor velocidad, ¿no? Es exactamente lo mismo aquí. Cuando nosotros hablamos de gases ligeros y gases pesados, ¿cuál tendría o cuál se movería más rápido? ¿Cuál tendría mayor velocidad? El gas ligero. El ligero. Entonces aquí, para complementar la idea, vamos a decir que el gas ligero tendrá mayor velocidad que un gas, en este caso, pesado, ¿no? Esto es así de simple y así de sencillo. Un gas ligero siempre de los siempre va a tener mayor velocidad que un gas pesado, ¿no? Entonces, al moverse más rápido, ¿no? Va a recorrer, inclusive podemos hablar de la distancia. ¿Quién recorrería más distancia que el otro? El gas ligero. Un gas ligero. El gas ligero, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser más ligero, pues la distancia que va a recorrer va a ser mayor. ¿Y el tiempo? ¿Cómo sería el tiempo? ¿La mujer de quién? ¿Cómo sería el tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo sería el tiempo? Menor, ¿cómo? En comparación a un gas pesado. ¿No sería el mismo para ambos? No necesariamente. Si estaríamos hablando de un tiempo de encuentro, sí tendría el mismo tiempo, ambos gases, pero no necesariamente, ¿no ves? Un gas ligero recorre en menor tiempo una larga distancia. Exacto. Un gas ligero, de manera general,
va a recorrer grandes distancias en un menor tiempo en comparación a un gas pesado, que va a recorrer menor distancia en mayor tiempo. Ahora, si estuviéramos hablando como la compañera, no he visto su nombre, dice que tendríamos un tiempo de encuentro, estaríamos hablando de que ambos están siendo soltados al mismo tiempo y se van a encontrar en un punto dado. ¿Está bien? Sí. Sí. Listo. Esto es teoría. Miren, esto es pucha pichanga. Ordene de mayor a menor velocidad cuadrática media. En este caso le pondremos metano. Vamos a poner 4 gases. H2S. C le vamos a poner. C, un gas, díganme a ver ustedes cualquiera. Butano. ¿No? 10. D. A ver, otro. Cloro gaseoso. Y un último. A ver, un gas, esperen un cachín. A ver, díganme un gas, changos. Oxígeno. Oxígeno gaseoso. Listo. ¿Cómo voy a ordenar yo esto? Dice, fíjense, a temperatura ambiente, ordene de mayor a menor velocidad cuadrática media a esos gases. ¿Ya? Si nos está diciendo a temperatura ambiente, nos está diciendo que todos los gases están a la misma Temperatura. Temperatura. Perfecto. Ahora, para hacer esto, lo primero que debemos hacer nosotros es conocer el peso molecular de cada uno de los gases. En este caso, primero, de el inciso A, dice el peso molecular del metano. ¿Cuánto vale, por favor? 16. 16, ya saben ustedes, gramos por cada mol. Para el inciso B, que sería el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno, ¿cuánto sería? 34. 34. Gramos por cada poderosísimo mol. Vamos para el inciso C, el peso molecular del butano. ¿Cuánto sería, changos? 58. 58. Muy bien, gramos por cada poderoso mol. Luego, aquí le haremos el peso molecular, en este caso, del cloro gaseoso. ¿Cuánto? 28. 71. Muy bien. El peso molecular del oxígeno gaseoso. 32. Tienen que acordarse que son gases diatómicos, poliatómicos, monoatómicos y demás cuestiones, ¿no? Fíjense que ya tenemos. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta cuál es mayor, cuál tiene mayor velocidad cuadrática media? Fíjense, es bien sencillo. Analizamos a quién. Vamos a, en este caso, analizar ya a la ecuación, en este caso, de la velocidad cuadrática media. Y escribimos pues la ecuación, ¿no? En este caso, la velocidad cuadrática media va a ser igual a ¿cuánto? Fíjate. A 3RT sobre el peso molecular. 3 por R por la temperatura sobre el peso molecular. Pregunta, y esto ya me imagino que debemos saber desde el prefa. La velocidad cuadrática media es directamente proporcional o inversamente proporcional al peso molecular. Inversamente.
Inversamente. Proporcional. Inversamente. Es, en este caso, inversamente proporcional. ¿Cómo sería? Inversamente proporcional, ¿no? A el peso molecular. ¿Y cómo sería la velocidad cuadrática media con relación a la temperatura? ¿Inversa o directa? Directa. En este caso, esto es directamente a la temperatura. Perfecto. Y aquí viene un gran detallazo. Entonces, ¿qué quiere decir estas dos cosas? Primero, si el peso molecular de un gas es muy grande, ¿su velocidad será? Menor. Menor, Inge. Muy bien, muy bien. Y si el peso molecular es muy chiquitito, ¿la velocidad cómo va a ser? Mayor. Mayor. Mayor o grande. Una belleza. Ahora, vayamos a analizar a la temperatura, si es directamente proporcional. ¿Cuándo tendrá, o en cuál de los dos casos tendrá mayor velocidad cuadrática media un gas? ¿A 25 grados centígrados o a 50 grados centígrados? 50. Y los otros más de 100 perejiles, ¿qué dicen? 50. 50, Inge. 50, ¿no ve? Porque estamos diciendo en este caso que si aumentamos la temperatura, la velocidad cuadrática media automáticamente también va a aumentar. Mucho, mucho, mucho ojo, por favor, con estas dos consideraciones que estamos haciendo, ¿ya? Tenemos que sí o sí nosotros conocer estas dos. Entonces, ahora sí, podemos ordenar, pero clarines, clarinetes. Decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Una persona que me dicte el primer gas que considere que va a tener mayor velocidad cuadrática media. Cloro molecular. Te has tirado. El metano, Inge. Muy bien. Primero, el metano. ¿Por qué el metano? Porque su peso molecular es menor. Exacto. Tiene menor peso molecular. Sus micrófonos, por favor. A ver, ¿quién está con su micrófono encendido? Pero caramba, es lo malo de esto. No puedo ver y silenciarles. No puedo ver tampoco quién está hablando. Ya, pero la siguiente clase ya. Entonces, el metano, ¿por qué? Porque tiene menor peso molecular. Estamos utilizando ¿cuál de las dos consideraciones? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Ya. ¿Quién vendría después del metano con mayor velocidad cuadrática media? Oxígeno gaseoso. Oxígeno gaseoso. Muy bien, el oxígeno gaseoso, porque en peso molecular el primero tiene 16, el segundo tiene 32, le gana. ¿Cuál vendría después? Ácido sulfúrico. Muy bien, que este tiene 34. ¿Quién vendría después? Butano. El butano, muy bien, carbono 4, hidrógeno 10, y este sería de peso molecular 58. ¿Y cuál sería el último?
Cloro gaseoso. El cloro gaseoso, y en este caso estamos hablando de 71 gramos por cada mol. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si en algún momento a nosotros nos hablan de ordenar de mayor a menor, ¿no? Tenemos que hacer esto. Ahora, si fuera al revés, de menor a mayor, sería pues al revés, ¿no ve? Cloro, butano, ácido sulfídrico, oxígeno y metano. Por favor, tienes exactamente 2 minutos para revisar lo que estamos haciendo y decirme qué lugar no estamos entendiendo. Una vez más te pido, no es necesario que esperes hasta el final de la clase para preguntarme, Inge, ¿y estito de dónde sale, Inge? ¿Y estito por qué no? ¿Y estito por qué sí? No, te vuelvo a recalcar. El rato que tú no logres entender algo, yo te pido, por favor, te lo suplico como favor personal, no importa si me interrumpes, yo no me voy a enojar ni nada por el estilo. Te voy a responder en ese instante para que quede clara la idea y con eso tú también ganes. ¿Por qué? Porque vas a aclarar tu duda. Simple y llanamente de esa manera, ¿ya? Entonces, si hay algo que no estamos logrando comprender, yo te pido, por favor, que me preguntes. ¿Por qué? Porque llegado el momento, si tú me preguntas, me gusta. No, yo no me voy a enojar, como te digo, ni nada por el estilo. Simple y únicamente te voy a aclarar la duda para que, cuidado que en el examen te quedes con esa duda y de tu mala suerte, pues, entre esa duda a tu examen, ¿no? Eso es lo que yo busco cuando te digo, te repito y te vuelvo a repetir que si tienes alguna duda, consulta o pregunta, pues la realices. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes, changos, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. En la parte de consideración cuando estábamos en el micromundo, esa parte puede explicar, por favor, la consideración. Un poquito más fuerte, querida Grace, por favor, la verdad no te logré escuchar, hay un sonido de como zumbido de abejita. La parte de consideración cuando estábamos en el micromundo. ¿Cuál? ¿Qué lugar? ¿De esto? ¿De más arriba? ¿De dónde? Más arriba. Ya, a ver. Ya. Donde hemos visto el micromundo y el macromundo. Aquí, esto debe ser. Sí. ¿Ya? ¿Por qué consideramos al micromundo, estimada Gracie? Fíjate. Porque K, nosotros recordaremos, va la Marta, ahora sí que... ¿qué ha pasado? Juro que yo no hice eso. Ya, ahora sí. Porque K, fíjate, estimada Gracie, arriba veremos qué es K, la constante de Boltzmann, ya hemos visto, ya hemos dicho, ¿no ve? ¿Qué considera K? Fíjate aquí arriba, estimada Gracie. ¿Qué es este número que esto lo estoy agarrando? El número de Avogadro. ¿Ya? ¿Y qué considera el número de Avogadro? ¿Considera a la masa total, en este caso del gas, o considera las partículas subatómicas, en este caso del micromundo? Que no podemos ver, por eso se llama micromundo, Gracie. ¿Cómo es? Sí, esa parte ya entendí. ¿Es por eso de la consideración? Claro, por eso se considera que es del micromundo, porque tenemos partículas subatómicas que corresponden al micromundo, querida Gracie, ¿ya? Y lo llevamos a términos del macromundo, considerando en este caso a K sobre M como R sobre el peso molecular. Ahora sí, querida Gracie. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, por favor, si tiene alguna duda, consulta o pregunta que quiera realizar?
Hablen, changos, hablen. Yo tengo, Dime, hermano. Inge, me quedé yo con la duda de esa parte de la consideración. ¿Cuál de todas? Esta parte, con azul, K sobre M igual a R sobre M mayúscula. ¿Ya? Sí, esa parte. No entiendo tu pregunta. Tal vez un poquito más claro, querido. Perdón. Porque sí, estaba entendiendo bien la deducción, todo, pero de repente puso esa ecuación y ¿qué razonamiento usó, Inge? Ya, ahora sí ya te entendí. Simplemente es una consideración de términos, estimado Piber, fíjate. Son términos, en este caso, del micromundo, del micro a macro. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque recuerda en este caso lo que nos decía los 5 postulados de la teoría cinético-molecular, hermano querido. Fíjate, mira. Nos dice que estos 5 postulados nos ayudan a obtener expresiones o ecuaciones de presión o temperatura, y temperatura debería ser, en términos del movimiento de las moléculas velocidad. Pero en este caso estamos hablando en términos del micro o macro mundo, hermano. Estas ecuaciones tendrán que estar en función del micro o del macro. ¿Alguien? ¿Del micro o del macro? Micro, Inge. No, del macro. ¿Ya? Del macro mundo. Por eso en este caso lo que nosotros hacemos es llevar, fíjate, del micromundo, que es la constante de Boltzmann, porque tenemos el número de Avogadro ahí, y lo llevamos a la constante R, donde podemos ver la energía o la presión de las moléculas y además el peso molecular que corresponden en este caso particular al macromundo. Ahora sí, querido Piber. Ya. Entonces, eso del micro ha sido, lo ha llevado al macro, solo cambiándole de la masa al peso molecular y de K a L, ¿no? Pero exacto. haciendo análisis dimensional, igual va a salir, ¿no? Sí, haciendo análisis dimensional exactamente sale lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque recuerda que 6,023 por 10 elevado a la 23 es igual a un mol, o al peso molecular expresado en... A ver, espérenme un poquito. ¿Listo? Por favor, hagan y díganme el orden. Lean bien, pero no, leeremos bien, por favor, en este caso.
Mientras les estoy pasando el enlace de invitación al grupo de Telegram, ¿ya? Entonces pueden ingresar también ahí. Mejor ingresen ahí todos, ¿ya? Para que también comparten el enlace y aquí en el grupo solo estén los que estén inscritos. Si no nos dicen nada, entonces nos quedamos así nomás, pero por si acaso, ¿ya? Pueden agregarse a el grupo de Telegram, como ya les digo. ¿Nadie? Señor ingeniero, el inciso B no es igual que el inciso B, el equipo. No. No. Perdón un segundito. Hola, buen día. Puede pasar por cualquier agencia de Banco Visa, Banco CIE o el futuro con fotocopia de carnet de identidad y código de regresa que le dicta su representante. Lo esperamos. O sea que si les doy fórmulas de gases, nos tiramos. El orden sería por, empezamos el anhídrido sulfuroso, ¿sí? Que sería el inciso C. El flúor. A ver, espérame un poquito. Espérame, me saqué mi guantecito. Ahora sí, una vez más. ¿Quién sería uno? El anhídrido sulfuroso, el inciso C. Ya, dame un cachito, por favor. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. ¿Quién sería el 1? El inciso C, dices, ¿no? El anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre. ¿Cuánto es el peso molecular? 64. Muy bien. ¿Cuál vendría después? El flúor, el inciso A. Difluor. El flúor gaseoso. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es su peso molecular? 38. Muy bien. ¿Cuál vendría después? Acetileno. Eso es. Peso molecular 26. Sí. Muy bien. Luego el E. Carbono 3, hidrógeno 4. Y ahí lo han pelado. ¿Cuánto es el peso molecular del etino? 30. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Pero si no representaría 2 carbonos. La chuta, no. Es como Sí. Yo me estoy confundiendo con el propino. Perdón. 2, hidrógeno 2. Ahora sí, mil disculpas, tienes razón. Con el propino me he rayado. Yo me hubiera tirado. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿20? 26. Con razón, tenías razón, hermano. Yo me confundí con el propino. Ya, aquí le corregiremos, ¿ya? Mil disculpas. Eso pasa por inventarse. Propino, sí, propino era. Lo corregiremos, por favor. ¿Quién vendría ahora? Propino, ¿no ve? En el puesto número 3 sería el propino. Exactamente. Ahora sí. Carbono 3, hidrógeno 4 y aquí sería 30.
Gracias y mil disculpas. Y finalmente vendría el Amoníaco. el amoníaco, con 17 de peso molecular, ¿no? Listo. Entonces, seguimos utilizando la primera consideracióncita, ¿no ve? Perdón, me atoré. Inge, creo. La propina es 40. 40, Inge. Ah, Sí, claro, ingeniero. 36, ¿no? 36, tienes razón. Entonces está al revés, ¿sí? O digo yo. Aquí vendría el propino, ¿verdad? En 2. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Muy bien. Y luego vendría, ahora sí, el anhídrido sulfuroso, que sería... Ah, no. ¿Cómo es? El difluor. Flúor. ¿No? Ya ve, me estoy rayando. Porque este es 38. Ahora sí, Sí, ingeniero. Inge. Sí, Inge. ya, muy bien. Por favor, tienen exactamente 2 minutos para entrar al link del Telegram. 2 minutitos. De una vez, por favor. Ingresen, por favor, al link del Telegram para que no haya problemas. Por favor, ahora le sacaremos fotitos a todo lo que hemos hecho el día de hoy. Les decía que el día sábado, por favor, he consultado al compañero que pensé que nos podía colaborar, pero me dije que no va a poder porque también tiene sus cositas que hacer. Entonces, el día sábado he hecho cambio ya con mi ayudante del Prefa, ¿no? No entré. No entendí, Lisette. O Linet, perdón. Bueno. He hecho cambio, entonces, el día sábado, en el horario del ayudante, es de 10 a 12, ¿no ve? Sí, Sí, Inge. Ya. Entonces, el día sábado nos vemos conmigo para hacer ejercicios ya de aplicación de esta parte, de este tema que es teoría cinética molecular y la ley de Graham, ¿no?